Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en Logros de la 4T, esta barra que Vicente Serrano y su canal nos proporcionan para hablar sobre todo lo que se ha hecho respecto a la 4T y todos los logros que se han tenido. Esta sección, este fragmento que tenemos los miércoles de 5 a 6, se dedica a hablar de cultura y de todo lo relacionado a ella con función de la 4T. Y por supuesto están mis compañeros Mariana Ludmila y Hernán Garza. Buenas tardes. Buenas Y tardes. nuestro Buenas tardes. invitado, que cuando le pregunté cómo lo presento, me dijo francotirador. Pues adelante con nuestro francotirador. Eso no se dice. Tener a Luis Hernández Navarro, un gran escritor, un agente de medios, un agente de cultura, que seguramente les va a gustar todo lo que tiene que decirnos. ¿No es cierto, Hernán? Claro que sí. Bienvenido, Luis. Bienvenido aquí al estudio. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todas ustedes ahí, Mariana, Ana María. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Y la verdad es que yo súper emocionada porque es el tema que me gusta. Educación, eso. Pero además de educación rural y las normales. Y tu libro, que además... ¡Los premios! Exacto, acaba de ser galardonado. Felicidades. Gracias. Besito, papacho. Pero, bueno, dejamos que Hernán empiece. Claro que sí. La pintura en la pared. Una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales. Es el nombre de tu libro recién publicado y que acaba de ser reconocido con el premio Carlos Montemayor. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo escribes? Bueno, es un libro que habla sobre las normales rurales y los normalistas rurales. Un tema que está permanentemente en el centro del debate nacional y que a raíz de la tragedia de Ayotzinapa, del 26 de septiembre del 2014, se ha puesto en más actualidad. ¿De qué hablamos? ¿Por qué el título del libro? Quizás habría que comenzar por ahí. Y es una historia que creo que es muy hermosa. El profesor Isidro Castillo, el fundador de la primera normal rural en México, en Tacámbaro, hace ya 101 años, fue también el fundador de la normal rural en Chiapas, en Cerro Hueco, lo que hoy sería la normal rural de Macumatzá. Y ahí, como se hacían las escuelas en aquel entonces, las escuelas rurales, incorporaron a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, a levantar paredes de adobe, techos de palma, y la escuela pues quedó muy pequeñita. Entonces, como son la mayoría de las normales rurales, era un internado, y en la escuela había un comedor, pero el comedor era muy estrecho, muy pequeñito. Entonces los muchachos decidieron pintar en la pared un mural con un enorme paisaje. Entonces yo digo, ese mural simboliza precisamente lo que son las normales rurales. Una ventana hacia otro horizonte, hacia otro mundo, más allá de la estrechez de las paredes donde tenían que estudiar y donde tenían que vivir cotidianamente. Qué genial. Qué genial. Me encanta de dónde sacas el título, si me permites tutearte. Y, encantado, claro. ¿Y cuál es el siguiente paso después de tener todo el material para hacer el libro? Bueno, este es un libro que busca sintetizar muchos años de trabajo, ¿no? No es en sentido estricto una historia académica, sino un trabajo de memoria histórica, en donde se va enlazando, como si fuera una trenza, por un lado la historia de la educación rural en México, por otro la historia de algunas de estas normales rurales, y finalmente la tercera parte de esa trenza son las biografías de figuras que estudian y salen de las normales rurales y terminan desempeñando un papel fundamental en la historia de México. Son como si fuera un río que está alimentando por distintos afluentes, se van mezclando estas tres circunstancias.
Y en esos personajes se termina expresando la historia profunda de este país. Uno de ellos, por ejemplo, Vicente Estrada, es quien toma la continuidad de la lucha de los campesinos jaramillistas en Morelos. Y así cada uno de ellos va retomando la estafeta de algo que aparentemente está escondido, pero que aflora, y es gracias a su papel y a su formación como normalistas rurales que puede tener causa. Una última pregunta antes de dejarle la voz a Mariana, perdón. ¿En qué editorial lo podemos conseguir? Fondo de Cultura Económica. Perfecto. Con el terrible Paco Ignacio Taibo II. Ese Taibo. Amigo de la derecha de este país. Es que antes de que se nos olvide, porque finalmente estamos hablando de un libro, pero de un libro que debe tener acceso al público. Entonces, perdón por haber interrumpido, Mariana. Que debo decir que yo lo busqué en Querétaro y todavía no llega. Y sí me dijeron varias librerías que, no, que se tardan a los foráneos. No es espontáneo tu trabajo. Mucha gente, Luis, podría pensar, y quien no te conoce, que decidí hacer un libro sobre escuelas normales, pero tú tienes una carrera larga siguiendo no solo la trayectoria sindicalista, de lucha, de resistencia, de los pueblos y de las escuelas y de los maestros. ¿Nos puedes contar un poco de dónde viene también esta lucha, esta resistencia? Y además, estamos en coyuntura, no me gusta esa palabra, pero la tengo que sacar. Este momento en donde efectivamente la gente está otra vez poniendo una resistencia, pidiendo un llamado de aquí estoy, vamos a hacer algo, estamos pidiendo el diálogo. Y esta demonización que se les hace, siempre se les señala como los radicales que no hacen nada, que dejan a los niños, pero no se entiende todavía esta liga que existe entre las comunidades, los pueblos originarios, los pueblos indígenas y los rurales, y cómo el magisterio es realmente quien les da voz. ¿Nos puedes contar un poquito de todo eso? Claro. Porque tienes una gran historia. Encantado, ahora sí que directo al corazón. Hay varias historias que se cruzan aquí. Por un lado, la historia de la escuela rural mexicana, una de las grandes hazañas pedagógicas de este país, reconocida internacionalmente, Sí. En donde sus fundadores cuentan cómo ellos, al calor de lo que fue la Revolución Mexicana, van a las comunidades, al mundo rural, a enseñar a leer y a escribir, y los campesinos les dicen: oigan, está muy bien, pero necesitamos más cosas, nosotros queremos la tierra. Ya había pasado la revolución, pero no se había hecho la reforma agraria todavía. Y entonces esos maestros y esa escuela se tienen que involucrar activamente en el proceso del reparto agrario, de la organización para la producción, pero también de cosas tan sencillas, tan elementales como los primeros auxilios, la higiene o la lucha en contra del fanatismo religioso. Es decir, esas escuelas son resultado de la misma lucha del mundo rural, de los más pobres entre los pobres, que demandan una educación de otro tipo. Y estas escuela del demonio. Buscan, efectivamente, así comienzan a ser llamadas, como la primera de estas escuelas normales rurales que les criticaba, se establece en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, una ciudad dominada prácticamente por los cristeros en aquella época. Hay un clima de satanización, esa es la palabra. Hay una disputa entre el Estado mexicano, que quiere impulsar una educación laica, la Iglesia Católica más retrógrada, una que es mucha más progresista, pero aquella no se distingue por serlo, y entonces se les llama a esas escuelas las escuelas del diablo. Y el obispo amenaza a los padres de los muchachos con excomulgarlos si mandan a sus hijos a esas escuelas. Después tendrían otro tipo de epítetos, pasarían a ser kinderes bolcheviques, nidos comunistas, madrigueras de
guerrilleros, y luego con nuestro queridísimo amigo Claudio X González, ¿verdad? Pasarían a ser centros de delincuencia o este tipo de cosas. Sí, yo sé, pero platicábamos aquí con Hernán la ironía de los antecedentes de esta documental de Panzazo que sirvió para estigmatizar la educación pública y al magisterio. De los maestros. Y entonces sí se convierten estos maestros en el traductor de las necesidades de esos pueblos, ¿no es así? Tal cual, si me permiten usar una palabra un poco sofisticada, diría, son los intelectuales orgánicos de las comunidades rurales. Son quienes les dan cauce a sus gestiones agrarias, pero también los que luego van a buscar agua potable, los que van a buscar que se introduzcan servicios en el mundo indígena donde no hay castellanización. Funcionan muchas veces como un puente bilingüe, son las grandes bisagras entre la gran sociedad nacional y las comunidades rurales. Ese es el papel de esos modestos maestros que acaban siendo gigantes en la perspectiva de la historia y en la perspectiva de nuestra vida cotidiana. Y entonces el título, perdona, ya la última nada más, para ligar y terminar de cerrar la idea, el título de Las Paredes llega a ser porque muchas de estas normales se vuelven también una lucha, una voz de lucha y de resistencia justamente en sus paredes. Los alumnos empiezan a pintar sus murales, ¿no? Así es. Cuando sucedió la tragedia de Ayotzinapa, un corresponsal extranjero de los que no salen de la colonia Roma o la Ciudad de México, pues tuvo a bien, alguien se da por aludido, ni modo, pero estamos lejos de ahí, cerca, pero no, hay una frontera ahí, el puente de Insurgentes nos separa, el viaducto, pero uno de ellos fue a Ayotzinapa y se encontró estos muros, ¿no? Llenos de Che Guevaras, de su comandante Marcos, de Lucio Cabañas, pero también de la masacre que ellos mismos habían sufrido el 12 de diciembre de 2011, donde la policía había asesinado a sus compañeros. Y entonces este corresponsal extranjero dijo algo así como, bueno, estar en esas escuelas es como trasladarse a un país socialista. Bueno, yo creo que le faltó ahora sí que un poquito de barrio, porque le habría bastado con ir a Palacio Nacional, con ir a la Secretaría de Educación Pública o a San Ildefonso para encontrarse con que el muralismo, que nació hace también 101 años, junto con las escuelas rurales, y las escuelas rurales van siempre de la mano. Así es parte del legado de nuestro Vasconcelos, hasta que se volvió de la derecha. Bueno, van. El premio Carlos Montemayor, ¿qué significa? Es un premio muy importante. Bueno, es una carga tremenda aquí sobre los hombros, ¿no? Carlos Montemayor era un gigante, uno de nuestros grandes intelectuales públicos, ¿no? Un helenista, un gran poeta, que de repente encontró dos cruces de caminos que fueron muy importantes para él. Él estaba estudiando, acababa de llegar a la Ciudad de México hacía pocos meses de su natal Chihuahua, cuando de repente ve en un periódico mural en la Facultad de Derecho, en la UNAM, los recortes de un periódico que daban cuenta de lo que fue el asalto al cuartel Madera del 23 de septiembre del año de 1965. Y de repente él ve allí, en esas fotografías, a sus compañeros, a sus amigos, ¿no? Y los presentaban como si fueran robavacas, cuatreros, ¿no? Y eran gentes, él sabía perfectamente, idealistas, ¿no? Y entonces ahí sufre ahí un choque tremendo y Montemayor dice, bueno, voy a dedicar mi vida, todavía no sabía que iba a ser escritor, pero voy a dedicar mi vida a contrastar eso que dice el poder con lo que dicen los ciudadanos de a pie. Y el segundo gran choque es cuando él va a dar un curso, como el gran poeta que era, a una serie de escritores indígenas en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, ¿no? Y se encuentra con toda una riqueza cultural en las lenguas, ¿no?
que lo llevan incluso a, él estaba nominado para ser agregado cultural en Grecia, y él dice, no, yo no voy a Grecia, yo me quedo en México, y comienza a aprender de las lenguas y del mundo indígena. Bueno, ese es una parte del legado de Carlos Montemayor. Traer eso en las espaldas con un reconocimiento, un premio que lleva su nombre, pues es una carga muy grandota. Pero merecidísimo, Luis. Y un orgullo, ¿no? Es un motivo de orgullo. Yo no sé qué pensaría él, porque en mi trabajo en el periódico, en La Jornada, yo era su editor. Y ustedes saben que los editores somos insoportables, ¿no? Tenemos algunos sí, algunos sí. Todos. No, mi editor y estamos obsesionados con el tiempo, de entrega, con el tamaño. Sí. Y él tenía sus tiempos y tenía su formato para expresarse, donde tocaba luego que nos jaloneáramos un poquito, pero no ha venido todavía a jalarme los pies en la noche, entonces vamos bien. Creo que vamos bien, no me pareció mal por lo visto. Antes de darle la palabra a Hernán, porque ya nos comimos Mariana y yo la entrevista, es que es un invitado delicioso, perdón, Hernán. Sí. Gracias a las personas que nos están siguiendo en YouTube. Gracias, Lilia Paredes. Dice que nunca se pierde una de tus columnas, Luis. Ella nos escribe desde Guanajuato. Y también Eduardo Granados dice, buena tarde a la mesa, muy buena tarde. Casi Rodríguez, saludos a todos, nos manda florecitas y aplausos. Adelante, Hernán. Gracias. Luis, yo quisiera tocar el tema del magisterio como esta gran profesión, gran vocación que conformó el tejido social del país. Y vámonos a estos 101 años, ¿no? Que son los que tiene la SEP, el proyecto vasconcelista. Una vez escuché a un funcionario de la SEP hablar en grandes etapas que había sido estos 100 años, ¿no? Primero dijo, los primeros 50 años, por así que del 21 al 71, del 20 al 70, fue alfabetizar el país. O sea, la mitad de la historia de la Secretaría fue para la alfabetización. Y luego dijo, después nos llegó la explosión demográfica. Entonces, realmente la SEP lo que hacía era construir escuelas y pues, conseguir maestros, pero estábamos realmente poniendo paredes, comprando escritorios, pizarrones, gises y profesores. Y los últimos 20, 25 años, digamos que son los de calidad educativa, que era lo que se hablaba en ese entonces cuando se veía así. Sin embargo, yo creo que ni estamos en la etapa de la calidad, ni hemos acabado de construir escuelas y ni hemos acabado de alfabetizar, digamos, para el siglo XXI a la población mexicana. ¿Qué aprendizajes puedes extraer del análisis que has hecho de las normales y las normales rurales hacia los retos de alfabetizar al público actual, al público urbano, al público que ya está en redes sociales, hacia las necesidades de contemporáneas? Porque somos analfabetas en el mundo digital, somos muy analfabetas todavía en manejo de las fake news, etcétera. ¿Qué aprendizajes podemos traer para acá? Yo creo que es una pregunta muy pertinente, al igual que las otras, no quiero... Ay, no. Ana María también, pero es muy... No. También. Después hablamos, Hernán. Pero yo comenzaría diciendo que nuestro país, a pesar de que vivimos en el año en el que vivimos, tiene más de 6 millones de analfabetas, más los analfabetas funcionales, gente que no sabe leer y escribir, literalmente. Necesitamos una gran campaña de alfabetización. Todos los procesos de transformación social han puesto en el centro el enseñar a leer y escribir. Acabo de ver apenas el día de ayer, por ejemplo, un censo que se levantó en la ciudad de Matamoros, esta ciudad fronteriza llena de maquiladoras, en los terrenos irregulares que están sirviendo para construir vivienda en donde había un basurero. Hay 7,000 personas que no saben leer y escribir, la mayoría mujeres. Eso nos da una idea de una enorme tarea por delante. Y desigual, además. Desigual, porque efectivamente, por un lado está
quienes somos analfabetas digitales, y yo me meto en esa camisa, ¿no? Pero una cosa tan elemental como leer y escribir sigue siendo un déficit en nuestro país, entre las mujeres y entre los indígenas, pero también entre muchos adultos. Segundo gran problema ligado con esto. Más de 100,000 escuelas, es decir, el 40% de las escuelas de educación básica de nuestro país, son escuelas que se llaman multigrado. ¿Qué significa eso? Significa que en una misma aula, un solo maestro tiene que enseñar de manera simultánea a niños de primero, segundo, tercero, o incluso todo el ciclo de primaria completo. Y estamos hablando de que esas escuelas generalmente tienen piso de tierra, techo de lámina. Por supuesto, eso de que todo México es territorio, no sé de qué empresa telefónica, no hay conectividad allá, ¿no? Los niños son bodoquitos de hambre que llegan sin probar un bocado, llegan con el estómago vacío. Y ahí los maestros tienen que hacer magia para enseñar al mismo tiempo a niños que tienen 6 años y jóvenes que tienen 12, que están en esa escuela como una especie de estacionamiento, esperando a salir a ser jornaleros o a ser migrantes. Ahí tendrían que estar nuestros mejores maestros. Para eso tendrían que servir las normales rurales, para que esos maestros estuvieran allí. Entonces, ese es como un segundo gran problema. Y luego está lo que dice nuestra Constitución de la educación básica. Ya, todos, eso es obligatorio que todos hayamos estudiado hasta el bachillerato, ¿no? Hasta la preparatoria. Bueno, más del 40% de la población de nuestro país no tiene terminado ni siquiera la secundaria. Hay una gran labor por hacer todavía en este terreno. Claro. Se han tratado de hacer muchas cosas, vaya, pero estos son como 3 grandes problemas, me parece, que son muy relevantes para lo que los maestros egresados de las normales rurales están que ni mandados a hacer. Una pequeña anécdota. El general Cárdenas ya no era presidente, estaba a cargo de la Comisión del Balsas y estaba en la Mixteca. Llega a un pueblo y ahí se le presenta una comisión de los campesinos del lugar y le dicen: Tata, necesitamos maestro para nuestra escuela. Entonces un funcionario ahí muy atildado de la SEP de aquellas épocas le dice: no, aquí hay un maestro y se llama fulano de tal. Y entonces el campesino se le queda viendo con esas miradas que penetran, ¿no? Hasta el otro lado de la cabeza, de la nuca, ¿no? Y le dice: él duró 2 meses. Necesitamos maestros que beban atole y que coman tortillas con chile. Bueno, pues eso es lo que son los maestros que se egresan de las normales rurales. Esos maestros los seguimos necesitando, aunque seamos un país en muchos aspectos moderno. Claro. Abro una pequeña cuña, compañeros, tenemos más comentarios. Dice Luisa Choncoa: fui maestra normalista en los 70. Había normales rurales para hombres y mujeres, centros regionales de educación normal, normales urbanas, y luchábamos cada año para que no nos recortaran las becas. Y Lilia Paredes nos avienta una floresota, muchas gracias. Dice: también me encantan las columnas de Ana María Vázquez, gracias. Y qué decir de la participación de Hernán con mi admirado Jonathan Pérez. Soy fanática de Sin Censura, los sigo y admiro a todos. Vámonos, con eso nos vamos con el siguiente comentario, compañeros. Sigue, Hernán. Ok. Otro tema, Luis, y yendo, ahorita ya mencionaste al presidente Cárdenas. El presidente Cárdenas tuvo también un gran impulso hacia la educación, que luego experimentaron, porque eran los 40, ¿verdad? Todavía no nacía, pero el país experimentó una reacción que se expresó en muchas universidades privadas que estaban hechas para, sí, atender las necesidades de la industrialización del país, de la modernización como se veía en ese entonces, pero también para contrarrestar la educación socialista del presidente Cárdenas que impulsó. Ahorita estamos viviendo una etapa de un péndulo hacia la parte social muy fuerte. ¿Cómo anticipas que sea la reacción, si es que has pensado esto,
conforme esto pues llegue al final del péndulo y regrese. ¿Aparecerán nuevos tipos de escuelas privadas? ¿O cómo crees que pueda evolucionar esto hacia el futuro? Mi Diosito Bimbo lo mande. Creo que es muy interesante también la pregunta. Va a decir aquí Hernán que le he hecho muchas porras. Le insisto también a ustedes. Para que vengan. No, ya le dije que después del programa nos vemos. Las provocaciones. Hay un Dios. Yo me voy a... No, ya vimos que ya se pasaron ahí una lana. No, hombre, ya no. Efectivamente, con el presidente Cárdenas se echa a caminar lo que se llamó la educación socialista en México. Y quienes la ponen en práctica son maestros que son perseguidos, no estoy exagerando, son desorejados, empalados, asesinados, maestras abusadas, una cosa terrible. Tanto así que, bueno, quien quiera leer sobre esto, bueno, hay cosas, novelas, cuentos como el de José Revueltas o grandes murales como el de Aurora Reyes sobre la maestra rural, que está aquí en el Centro Escolar Revolución, que dan cuenta de toda esta hazaña. Y la SEP acabó poniendo un muro con los nombres de los maestros asesinados. Pero cuando llegó Ávila Camacho, ¿no? El péndulo comenzó a correrse a otro lado, buscó de todas las maneras posibles deshacerse de esa educación socialista, se terminó convirtiendo en la escuela del amor, así se llamaba, Amor y Paz, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y ese muro donde estaban los nombres de los maestros y maestras asesinadas fue tapiado, desapareció. O sea, no tenemos ya memoria del sufrimiento que había, ¿no? Creo que efectivamente hacia adelante, ¿no? Siempre se corre el peligro de que lo que son conquistas sociales se quieran dar marcha atrás con ellas. Se ha detenido el proceso de descalificación en contra de los maestros, hubo una estigmatización tremenda que arrancó básicamente desde 2012, ¿no? Con organismos, perdón, pero lo tengo que decir, como empresarios primero, no, perdón, mexicanos primero se llama, que organizaron una campaña, ¿no? En contra de los maestros, presentándolos como que tenían secuestrada la educación, eran vagos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora se ha suspendido esa campaña y hay verbalmente un reconocimiento hacia esos maestros, ¿no? Aunque sea verbalmente. Se corre siempre el peligro, por supuesto, de que otra vez los maestros quieran ser convertidos en chivos expiatorios. Así ha sucedido a lo largo de más de 100 años, ¿no? Esa leyenda negra que se les ha creado aparece y reaparece una y otra vez a lo largo de nuestra historia, desafortunadamente. Y siguiendo un poco lo que decía Hernán, más allá de la estigmatización del docente, del magisterio, llegamos a un punto de educación neoliberal tremenda, en donde sí, la OCDE y las estandarizaciones de PISA y los exámenes, etcétera. Con la reforma o la supuesta reforma educativa de Enrique Peña Nieto y ahora y soy obradorista, lo tengo que decir, pero sí nos queda de ver mucho la parte de educación. ¿Qué hay? ¿Qué sí hay y qué no hay? Especialmente en el tema de los libros de texto, que es lo que está como más en boga, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado con la educación neoliberal? ¿Realmente nos la estamos borrando o no está pasando? Aquí Mariana me quiere poner en aprietos. A ver, efectivamente, la reforma de Peña Nieto era una reforma que buscaba desprofesionalizar al docente, ¿no? Casi convertirlo en una especie de técnico obsesionado por medir aprendizajes a partir de pruebas estandarizadas, ¿no? Y le colocó al magisterio una espada de Damocles en la cabeza, ¿no? A partir de las evaluaciones y de condicionar la permanencia en el empleo a esas evaluaciones.
hay una nueva administración. Esa nueva administración yo creo que ha tenido primero dos dilemas, ¿no? Un primer dilema de qué privilegia, si privilegia la educación o privilegia la salud. Y creo que el presidente López Obrador muy claramente ha dicho, bueno, mal que bien, las escuelas, los maestros están funcionando, están caminando, yo me voy a dedicar a la salud, ¿no? Y se atravesó una pandemia también. Terrible, terrible, terrible. No había forma de levantar todo este cochinero. Así es. En un sexenio. Así es. Entonces es un primer dilema. Y el segundo dilema fue en qué se pone el acento, si en la cobertura, ¿no? O en una educación de otro tipo. Y se hicieron cosas muy interesantes como las becas, ¿no? Yo creo que es muy importante las becas. Sí, claro. Pero hay otras que creo yo se ha quedado a deber. Por ejemplo, la reforma que se le hizo al artículo 3 constitucional mantiene muchas de las cosas más dañinas que tenía la de Peña Nieto. Es como si se le hubieran limado las espinas más filosas al erizo neoliberal, ¿no? Pero ahí están las espinas, ahí siguen, la matriz sigue siendo la misma. O es, por utilizar otra metáfora, como si de repente se hubiera agarrado un coche viejo, que era la reforma de Peña Nieto, y le hubieran pintado la carrocería, cambiado las vestiduras, le pusieron llantas nuevas, pero el motor y el chasis sigue siendo el mismo. Entonces seguimos con eso. Y ahora está anunciado la inminencia de nuevos libros de texto. Tienen, ya hay todo un debate. Yo sinceramente no los conozco para hoy externar una opinión, pero creo que antes de tener nuevos libros de texto necesitábamos tener realmente nuevos contenidos educativos, ¿no? Si no es como poner la carreta delante de los bueyes. Los libros de texto deben de servir para aterrizar esos nuevos contenidos educativos y ese nuevo proyecto de educación. Yo creo que ahí las cosas están haciendo un poco al revés. Yo veo de todas maneras la respuesta de la reacción a los libros de texto y me recuerda a lo que fueron los primeros libros de texto en la década de los 60. Hasta las siglas son las mismas, ¿no? La Unión Nacional de Padres de Familia, pegando el grito de resucitan, esa es la palabra. Sí. Así es. Abro una cuña para leer comentarios. Continúa Luisa Choncoa, que había sido maestra. Nos dice, en mi primer año de trabajo daba clases de 1º a 6º grado, era directora, maestra, etc. Y Eduardo Granados dice, egresados de las normales rurales, tienen la fortuna de no estar contaminados del pensamiento único, Ramonet, a diferencia de los egresados de las universidades privadas, una nueva forma de analfabetismo. El pensamiento único es la evidencia de los años de neoliberalismo en el ámbito educativo. Así es, yo doy por llamarlo la estandarización del pensamiento o la estandarización cognitiva. Anita, preguntas. No pienses y memoriza. O todos estudiamos lo mismo al mismo tiempo, ¿no? No importa si vives en Cherán o si vives en Chiapas o eres yaqui, o no importa, todos aprendemos lo mismo. Pero bueno, Anita, preguntas. Tantas. Volvamos un poco al libro. Escribir de día, de noche. Rituales. Escribir cuando puedo, cuando tengo tiempo. Como todos ustedes, soy esclavo del deber. Y entonces encuentra uno cómo ir poniendo en orden las ideas e irlas planteando. Y es un libro que está basado mucho en entrevistas. Tuve que hacer muchas entrevistas y entonces esas entrevistas dependían de cuando los entrevistados podían hacerlas, y luego había que transcribirlas, editarlas y irlas tejiendo como si fuera una canasta, ¿no? De mimbre, ¿no? Para darle forma. Entonces, no hay más ritual que la disciplina de sentarse y chambear y seguir chambeando y seguir chambeando.
Ahí tenemos más imágenes del libro. ¿Qué es lo que no debe faltar en tu mesa de trabajo cuando estás creando? Yo quisiera decir que un vaso de whisky, pero Café. pero ya no, paciencia. Lo que no debe faltar es paciencia, ¿no? No desesperarme que esta historia de que la musa de la inspiración llega de repente y lo ilumina a uno, Nah, bueno, pues no sé a ustedes, no. como escritores, como periodistas, no, lo que cuenta es la disciplina y la chamba, y para eso hace falta paciencia, no desesperarse, ir encontrando el hilo de las ideas, tener también la paciencia para borrar al día siguiente lo que uno el día anterior, porque se cree uno luego que escribe unas cosas geniales y cuando las ve dice, ¡ay, qué vergüenza, qué bueno que no las leyó nadie más! Luis, yo no te quiero meter en problemas, pero la nueva escuela mexicana. ¿Qué viste? ¿Qué ves? Bueno, lo que veo es primero que es un nombre viejo, o sea, Nueva Escuela Mexicana se llamó la escuela en tiempos de Vicente Fox. Nueva Escuela Mexicana viene desde que se formaron las normales rurales, ¿no? Con la nueva escuela, o sea, es un término que se ha utilizado en distintos momentos de la historia de la educación en nuestro país como para señalar un momento fundador, ¿no? Y creo que es una fachada, ¿no? Muy bonita, como esas fachadas coloniales, ¿no? De los edificios coloniales, pero que no tiene suficientes habitaciones ni cuartos detrás de ellas, ¿no? Es algo que está todavía en proceso de construcción y en donde tendrían que haber sido convocados los maestros a construirlo, ¿no? Que son los verdaderos artífices de la educación, y mi impresión personal es que no se ha hecho debidamente. ¿Forma sin fondo y realmente no hay demasiados maestros convocados? ¿Cuál debería ser el siguiente paso para el nuevo candidato? Bueno, hay una gran cantidad de experiencias de educación alternativa preciosas en nuestro país, ¿no? Una experiencia de la coalición de promotores bilingües en Oaxaca, que son los nidos de lengua, ¿no? Cómo recuperar las lenguas originales y en lugar de poner por delante la idea de la castellanización como la única vía para el progreso, reivindicar la educación en lengua indígena. Y esto que suena como un planteamiento, ha estado acompañado de muchos años de ejercicios prácticos. Hay una enorme cantidad de experiencias de lo que es educar en las orilladas, en las zonas populares de las grandes ciudades, donde los maestros han hecho milagros para poder salir adelante, porque más allá de los instrumentos de libros de texto no hay muchos más. Claro. Pero ahí se convocan desde faenas de trabajo colectivas. Entonces creo que una de las grandes tareas es poder sistematizar todas estas experiencias y encontrar qué tienen de universal, qué tienen de replicables en otros lugares del país. Creo que eso es algo que es un enorme pendiente que hay. Luis para secretario de Educación. No. yo digo, perdón, ¿qué te hice? No me desees. Estamos hablando, entre otras cosas, del libro La pintura en la pared, una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales, con el querido autor, Premio Carlos Montemayor, Luis Hernández Navarro. Gracias. ¿Hernán? Sí. Has hecho aquí un recuento muy, muy bonito de lo que está pasando hoy en las zonas conurbadas, con pocos recursos. Y yo quisiera irme otra vez a la historia de las cruzadas de alfabetización que hubieron, que dejaron una huella en el tejido social de México, que a lo mejor ahorita no nos queda claro que está ahí, por qué está ahí, pero
iban los maestros a alfabetizar, se conocían ahí, se casaban, profes que estaban en la misma comunidad. Y en Oaxaca, por ejemplo, la costumbre era que se iban a vivir al lugar del hombre. Entonces, hay muchas mujeres oaxaqueñas de la Mixteca que acabaron en el Istmo, o del Istmo que acabaron en la misma Mixteca, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo una polinización, digamos, que probablemente, pues, todo el mundo dice, pues, todo es Oaxaca, pero pues no, o sea, son una capa sobre capa sobre capa, y eso, así está hoy, y esos 50 años de alfabetización dejaron una huella por todo el país que a lo mejor, digo, si les cargas tantito van a salir esas historias. No hay más que pararse cualquiera de estas comunidades y decir, ¿usted dónde viene, señora? No, pues mire, yo de tal lado, pero conocí con mi marido en tal lugar y acabamos aquí, porque de aquí era su familia. Y así son muchos. Hacia adelante, estas experiencias que a lo mejor pudiéramos replicar, aprender, ¿cómo ves que conformarán o se está conformando el tejido social de México hacia los siguientes 20 o 30 años? O sea, ¿cómo seremos diferentes por todas estas experiencias de educación que son necesarias, que van a ocurrir bien o mal, a medias, etcétera, pero están ocurriendo y se irán perfeccionando o se tendrá que vivir con lo que se tiene? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Mira, yo soy muy optimista. A lo mejor es un error, pero soy muy optimista y creo que mucho de lo bueno que tiene este país es herencia de sus maestros. Y si hemos avanzado hasta donde hemos avanzado, tiene que ver con su lucha, con su esfuerzo. Yo he tenido la fortuna de conocer maestros prácticamente todo el país en sus casas. Y uno ve que viven con una enorme sencillez, la gran mayoría de ellos, y en casi todas sus casas hay pequeñas bibliotecas. Antes había una biblioteca preciosa de la SEP que se llamaba el Correo del Libro, ¿no? ¿Cómo ahí no? ve uno de libros Sí. leídos, subrayados, ¿no? Y ve uno que esos maestros luego son dirigentes populares, ¿no? Están en la lucha por la democracia, cuidan el voto, están enfrentando en muchos casos con muchos riesgos a la delincuencia organizada, que también existe, es una cosa terrible en muchas regiones. Entonces, esos maestros son semilla, son fruto, pero también son semilla. Y las semillas que están sembrando ahora son semillas que van a germinar dentro de 5, 10, 15, 20 años. Esos maestros comprometidos han creado ciudadanía y han creado valores cívicos que esperemos sean retomados por sus alumnos. ¿Cómo sí le podemos dar voz al magisterio en este momento? ¿Tiene que ser absolutamente centralizado? ¿Tiene que ser presidencia? ¿Realmente tendría que ser la SEP? ¿Cómo le damos voz? No, yo creo que los maestros tienen voz propia y hablan por sí mismos. Lo peor que podemos hacer es crear ahí un montaje de ventriloquía, ¿no? Hacerlos títeres de un ventríloco que habla por ellos, ¿no? A nombre del magisterio, ¿no? Sean líderes sindicales, sean funcionarios, sean representantes de ONGs. No, los maestros hablan por sí mismos y tienen que seguir hablando por sí mismos. Los maestros escriben, los maestros montan obras de teatro con sus alumnos. A ustedes recordarán o los habrán visto últimamente esas bellísimas ceremonias cívicas que organizan cada lunes, ¿no? Y no me voy a poner aquí patriotero, pero sí, ¿no? Pero son sí, ejemplos de disciplina y de orden y enseñan los valores patrios a los niños y a los muchachos cada lunes, tengan o no recursos. Los festivales que organizan para las madres, cómo arman luego cosas extraordinarias para el Día de Muertos. Con 4 pesos. Literalmente. Y con la convocatoria a los padres de familia. Yo creo que eso es lo que hay que recuperar y creo que eso está muy vivo y muy presente en las normales rurales y que la experiencia que tienen muchachos y muchachas viviendo en el internado, ¿no? Que es una experiencia
formidable. No es solamente una beca, sino es el aprender a vivir en común, ¿no? Y a enfrentar los retos en común. Eso les sirve también como una extraordinaria herramienta pedagógica para cuando salen a la vida real y se tienen que enfrentar a los grandes problemas y las grandes carencias de las comunidades. Sí, creo que Rey, la pregunta, más que darles voz, porque evidentemente la tienen, es cómo la hacemos masiva, cómo la compartimos, porque no se escucha en la mayoría de la gente. Muchas personas no conocen sus historias, no saben qué es lo que está sucediendo. Eso es cierto, creo que tienes toda la razón. Y hay historias hermosísimas, eso es lo que trato de contar en este libro, ¿no? El maestro Aristarco Aquino, que en paz descanse, que originario de Yalala, que fue, además de dirigente sindical, fue un gran promotor de la educación regional en la Sierra Juárez de Oaxaca, y fue una figura fundamental en el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos originarios en la Constitución oaxaqueña. Bueno, hay que conocer su vida, hay que conocer su biografía. El maestro Misael Núñez Acosta, asesinado por el liderazgo sindical en el año de 1981, contrataron a pistoleros para matarlos. Bueno, Misael organizó a los colonos de Tulpetlac, a obreros de las fábricas que estaban ahí en Kelvinator, en General Electric, organizó a los padres de familia, metió servicios y fundó escuelas. Además de todo esto, fundó escuelas. Todo este proceso organizativo nacía de las escuelas. Bueno, acabo de mencionar dos ejemplos. Nuestro país está lleno de esos ejemplos, ¿no? Hay que contarlos. Muchos de ellos merecerían una película de Hollywood, ¿no? Pero no hay recursos para hacerlo, pero merecerían una película de Hollywood. No estoy exagerando. De acuerdo. Anita, Hernán. Porque si no, yo me sigo, ¿eh? Hernán. A ver, estamos en el tema educativo y ahí sí te vas. Eso sí. Ni quien te pare, claro, no es lo tuyo. Así como cuando la escritora Ana María se pone a hablar de cómo escribir y qué se necesita. Películas, ese es algo que más o menos me defiendo. Río Escondido, ¿no? Esta hermosa película con María Félix, que se está filmada en Coahuila, allá cerca de donde yo vengo, ¿no? Que va a una comunidad rural y de espaldas al retrato de Benito Juárez les da esperanza a los niños, ¿no? Y acaba metiéndose en que se tiene que lidiar con el villano de siempre, Carlos López Moctezuma, que era el dueño del agua, era el dueño del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor son documentales, a lo mejor son películas. ¿Cómo podemos difundir más estas historias? ¿Qué otros métodos podrían captar la atención de las personas para que sea más masivo, que sea fácil de contar, de repetir, y no acabar en lo superficial, sino que realmente podamos jugar con las variables que están ahí como para entender los procesos? Yo creo que muchos de ustedes, por lo menos yo, por cuestiones de edad, vieron la película esta de Cantinflas, de El Maestro. El maestro. ¿No? El profe, ¿no? Que llega a una comunidad rural, donde hay un cacique terrible, ¿no? Comienza a organizar con muchas dificultades a los muchachos y a los padres, se enamora de la muchacha guapa del pueblo, y acaban ganando, ¿no? Pero tuvieron que enfrentar todo tipo de problemas. Bueno, ahí nos están mandando un mensaje, y es un mensaje de que el maestro es un valor dentro de la sociedad, cumple un papel, ¿no? El mensaje completamente opuesto a ese panfleto fílmico que es de Panzazo, ¿no? Donde dice que los maestros son vagos, desobligados, perezosos, etcétera, etcétera. Ahí está el contraste. No recuerdo ahora el nombre, desafortunadamente, pero acaba de salir un documental precioso de un maestro en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas. Se acaba de proyectar en la Cineteca. Ah, sí, claro. Es una película hermosísima, además, de este maestro, el maestro Bartolomé, creo que se llama. Entonces, sí hace falta
me parece, producir muchos de esos materiales que nos ayuden a construir otro sentido común, ¿no? Y a revalorar al magisterio. Nuestros grandes artistas, nuestros grandes pintores, Diego Rivera en lo que son los muros de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Donde está toda la historia de México plasmada, tiene una parte donde está una maestra rural enseñando. Y lo mismo hicieron Orozco, lo mismo hizo Siqueiros, por supuesto, Juan O'Gorman. O sea, hay toda una tradición de grandes artistas que reivindican al magisterio. Yo creo que a algunos se les olvidó ahora y prefieren dibujarlos en caricaturas que son claramente racistas. Nos quedan 4 minutitos. Déjenme leer comentarios. Irlanda Chimal: a mi hija de 2º grado le han dado un libro de igualdad de género, ya lo terminó. Me parece que hay importantes avances, nada que ver cuando estudié, tengo 33 años, incluso la perrita Frida ya está. Después, felicidades, dice Alejandra Miranda, extraordinario programa, gracias a ustedes que nos ven. Nena Hernández: excelentes periodistas, gracias por su información. Vuelve a repetir Irlanda Chimal: los maestros son arte. Lilia Paredes: me hicieron recordar con mucho cariño a mi querida maestra Olimpia allá por 1963, de 1º a 4º año. Nos corregía reglazos, pero nos hizo buenos y honestos ciudadanos. Pero no me pasó nada. Cris C. dice: respetada, era el juramento a la bandera en mis tiempos. Claro, y sigue siendo el juramento a la bandera. Nos quedan ya, ¿cuántos minutitos? 2 minutos para que nuestro invitado nos vuelva a repetir editorial, título del libro y dónde lo podemos encontrar. Por favor, Luis pues Hernández Navarro. Brevemente, el libro se llama La pintura en la pared, una ventana hacia las normales y los normalistas rurales. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Por lo pronto se encuentra en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Hay que pedirles que vaya también al resto del país y no se concentre solo aquí en la capital, ¿no? Hay un compromiso de irlo a presentar también a las normales rurales. Esperamos ir también a otros lugares del país, ahí a hacer presentaciones y a conversar directamente con ustedes y con los maestros y los padres de familia sobre la importancia de nuestras normales rurales y lo orgullosos que deberíamos estar de nuestros normalistas rurales. Este fin de semana estás en la Feria del Libro de Iztapalapa. Así es. No soy stalker. Para leer en libertad. Lo saben todo ahí. Pero sí hice mi investigación. Hacemos la tarea. Se llama El Sembrador. El Sembrador, exactamente. Es preciosa esa película. Preciosa, hermosísima. Sí. Y conozco a una de las chicas que trabajó en la película. Muy amiga de la directora. Entonces la vamos a invitar. Gracias infinitas. Y nos debemos muchos porque hay que hablar de zapatismo y hay que hablar de autodefensa y de todo eso le sabes. Gracias a todos los que... Y de periodismo. Gracias a todos los que nos ven. Tenemos 106 personas hasta ahora. Los que pusieron su comentario. Gracias a nuestro invitado. Y compañeros, ¿algo más que tengamos que agregar? Pues nada, gracias. Encantados. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Ana María, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, Hernán, y aquí al equipo técnico que hace posible que lleguemos hasta sus teléfonos, sus computadoras, ya no sabe uno, ¿verdad? Antes se decía uno hasta la casa de ustedes, ahora ya no sabemos dónde están, pero que llegamos hasta allá. Y a la audiencia que nos ve. Efectivamente. Nos vemos el miércoles con invitadazo de la buena vida de Tosepan. Gracias.